Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 15 de octubre del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Te estamos escuchando con un poquito de ruido ahí, con un poco de soplido. Seguimos. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Juan, Gonzalo y audiencia. Juan Grompone. Buen día para todos. Y el último saludo para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes ya escucharon. Buen día. Muy buenos días a todos y a la audiencia. Vamos a nuestro primer tema, o mejor dicho, al tema que hoy va a ocuparnos un buen rato en esta tertulia. La semana pasada, el 8 de octubre, se cumplieron 170 años de la firma del acuerdo que puso fin a la Guerra Grande, un conflicto que entremezcló las políticas uruguaya y argentina y que contó con la intervención de una larga lista de fuerzas extranjeras. La guerra civil partió en dos al Uruguay durante más de una década. Marcó el nacimiento de las divisas colorada y blanca y tuvo liderando bandos contrarios a Fructuoso Rivera y Manuel Oribe, que habían sido los dos primeros presidentes del entonces joven Estado Oriental. Por la parte argentina, la Guerra Grande tuvo enfrentados a los unitarios y los federales, con las figuras de Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas de uno y otro lado. Pero además intervinieron Brasil, Francia, Reino Unido y otros, como los italianos de Giuseppe Garibaldi. Les propongo, porque ustedes estaban todos muy entusiasmados con el tema, les propongo ingresar por lo general. ¿Cómo encaja este episodio dentro de la historia de nuestro país? ¿Qué importancia tiene? ¿Quién larga? ¿Quién va primero? Juan Grompone. Bueno, a mí me gustan siempre los puntos de vista generales, ¿no? Yo creo que el siglo XIX, si por algo se caracteriza, es por las guerras del Mercosur. Es decir, la palabra Mercosur no existía, pero ahora existe y designa a los cuatro países, es decir, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Estos cuatro países una y otra vez entraron en guerra en el siglo XIX. Y quiero pasar una breve revista. La primera de todas esas guerras fue la guerra de independencia del Uruguay. Es decir, una guerra en la cual intervinieron tres de esos países, en realidad cuatro, porque Paraguay también. Que fue aproximadamente, para mí yo la ubico desde 1813, en el momento que se rechazan los delegados del Congreso, los delegados orientales del Congreso de Tucumán, hasta 1928, por la Convención de Paz que pone fin al proceso de independencia uruguayo y se comienza a organizar el país. La segunda guerra fue la Guerra Grande, es decir, desde 1835, que comienza con la revolución de los farrapos en Brasil, y esto contagia a Uruguay y Argentina, y se finaliza en 1852 con la batalla de Caseros, en que es derrotado Rosas. Tercera guerra, de pequeña guerra se puede decir, es lo que ocurrió con el sitio de Salto y Paysandú en 1864. Y luego vino la cuarta guerra, la terrible, la guerra de la Triple Alianza, en 1864 a 1870. Es decir, que tuvimos 4 guerras para lograr fijar los límites, las fronteras, las relaciones comerciales, las economías de lo que hoy es el Mercosur. Dice, y inclusive quedaron montones de temas de límites, pequeños temas de límites que se resolvieron después, inclusive en el correr del siglo XX, como por ejemplo el tratado sobre el Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. Bueno, desde el punto de vista uruguayo, cuando uno lo mira desde el punto de vista uruguayo, lo mira como una guerra de divisas, como una guerra civil de divisas, pero en realidad fue una guerra internacional. Estas guerras fueron guerras internacionales, porque además de los 4 países del Mercosur, solía haber intereses ingleses, intereses franceses, intereses extranjeros, y hasta intereses norteamericanos, que se mezclaban y que participaban en esas guerras. De modo que, pero nosotros tendemos a verlas como problemas nacionales y como guerra de divisas. Y acá voy a decir cosas, de las tantas cosas que van a provocar
molestias. Atención, avisa Juan, ¿qué vas a decir? Las divisas colorada y blanca nacen de una simple cosa, es decir, la divisa blanca estaba formada por los tenientes de Artigas, o todos los seguidores de Artigas, que eran pro-argentinos, en tanto que la divisa colorada estaba formada por los pro-brasileños. Y eso se mantuvo buena parte a lo largo del siglo XIX, pero luego fueron transformando, ¿no? Es decir, en el siglo XX ya se habían consolidado las divisas, unas como urbanos y otras como rurales, unas como internacionales, otras como nacionales. ¿No? De modo que el problema es complejo y tiene muchos puntos de vista. Yo quería por ahora decir eso. Bueno, pasó relativamente desapercibido, diría, este aniversario, ¿no? Los 170 años de la firma del acuerdo que puso fin a la Guerra Grande. No es que no se haya recordado, no es que haya estado ausente de la agenda, pero no hubo demasiada atención. Por eso creo que esta es una buena instancia para valorar aquellos hechos históricos. Ustedes estaban justamente convencidos de eso. ¿Quién toma la palabra ahora después de Juan y su introducción? Yo creo que la tiene que tomar Marcia, porque el tema era suficientemente complejo y Juan lo complejizó todavía más. Uh-huh. Así que yo creo que la única que puede dar una respuesta es la historiadora. Bueno. Y después nosotros haremos yo en realidad creo que el panorama que dio Juan está muy bien. Es un panorama general. A mí también me gusta ver cosas de largo aliento a lo largo de la historia. Ahora, que ha pasado desapercibida es muy cierto, incluso ha pasado desapercibida para los textos de historia de la educación, digamos, oficial, ¿verdad? Ya no hablo de la educación primaria, sino de la secundaria, y aún de la terciaria. Muchas veces la Guerra Grande se sobrevuela y se presenta de una manera bastante farragosa, ¿eh? Por lo tanto, la gente no se asoma mucho a la Guerra Grande, no le da la importancia que debería darle. Nos fijamos más en la jura de la Constitución de 1830, o nos enzarzamos en discusiones sobre el 25 de agosto o el 18 de julio, etcétera, etcétera, y no pensamos en esta guerra que fue de una vastedad enorme, por eso se llamó grande, pero que en definitiva lo que significó fue la incapacidad, tanto regional, continental, como internacional, para dar cuenta de lo que había sido el fenómeno de la revolución, de la pérdida del imperio español colonial en el Río de la Plata. Esa pérdida del imperio colonial es como si un enorme mastodonte se derrumbara en el continente. Pero no fue aislado, el mastodonte no estaba solo. En Europa, bueno, aparece Napoleón primero, ¿no? Napoleón yo no lo veo como un mastodonte, lo veo como una estampida, más bien, en fin, reguero de incendios por varios países europeos, pero después viene la restauración, que fue una movida importantísima, sobre todo de los reinos absolutistas como Austria y Prusia y Rusia. Entonces, eso impacta también entre nosotros. Nosotros a duras penas y en medio de sangre y de mucha sangre lográbamos liberarnos, no independizarnos exactamente, pero liberarnos. En 1830 llega nuestra independencia, por ejemplo. La de Argentina se va a dar a los tropezones. Argentina ni siquiera va a llegar a tener una constitución, recién la va a tener en el año 1853, ¿no? Justamente porque, bueno, entre otras razones, un territorio mucho más grande y más complejo en el que había muchas fuerzas en conflicto. Pero no termina de cuajar, de alguna manera no termina de cuajar el derrumbe del mastodonte y las consecuentes estructuras políticas de ese orden nuevo que todavía no sabíamos bien qué era lo que queríamos. Y además de eso, que lo digo porque, justamente lo digo porque nunca van a cesar las apetencias imperialistas, aun cuando se derrumbe la colonia española, no se van a respetar esos conglomerados territoriales que se van a empezar a llamar estados americanos. Por lo tanto, el imperialismo, especialmente de Inglaterra y de Francia, va a continuar y va a recrudecer. Es cierto que también va a chocar con Juan Manuel de Rosas, pero eso es otra historia.
Pero además entre nosotros, en esa novísima república, surgida en 1830, no encontrábamos una manera de convivir con nuestras diferentes opciones ideológicas, que de repente no eran tan grandes las diferencias, como dijo el manifiesto de Andrés Lamas. Tal vez no eran tan grandes las diferencias entre blancos y colorados, pero tampoco hay que minimizarlas, existieron. La única manera que encontrábamos de dirimir esos conflictos era a través de la guerra civil, de la revolución, de los alzamientos, del enfrentamiento. Podía ser entre caudillos, podía ser entre doctores y caudillos, podía ser entre doctores únicamente. Cuando juntamos todo ese combo enorme y complejo y versátil, nos da la guerra grande. Bien, creo que tenemos ahí dos buenas bases para seguir conversando. Agrego, por ejemplo, lo que desde la audiencia nos dicen, porque el tema interesa, está claro que interesa, y entonces Guillermo, por ejemplo, señala, la historia que nos enseñaron en la escuela decía que la Guerra Grande terminó sin vencidos ni vencedores. Sin embargo, como relataba Julián Murguía en su crónica de Hombres Libres, hubo un vencido, y fue la patria. También lo dejo para que ustedes lo vayan anotando y eventualmente tomando. ¿Quién sigue? Gonzalo, ¿te reservás para el final? No, lo que pasa es que yo pensé que Marcia iba a aclarar las cosas y la complicó, le dio 2 vueltas más de complicación al tema. Entonces, y vamos a hablar de la guerra. Entonces, ¿pasás de nuevo? Y terminamos hablando de Napoleón. Pero porque es relevante, efectivamente. Es decir, no se puede, no creo que la guerra grande se pueda analizar exclusivamente en términos rioplatenses y ni siquiera en términos uruguayos. Yo creo que fue una guerra que involucró, como bien se dijo, a muchos otros países y muchos otros intereses. Tal vez la conclusión más importante que se pueda sacar de las cosas que se vienen diciendo hasta ahora es que Brasil, el imperio de Brasil, tuvo la visión, la clarividencia de mantenerse unido y ver cómo en tanto imperio podía sacar provecho de todo esto, mientras que las provincias del Río de la Plata, capitaneadas por Buenos Aires, fueron desarticulándose hasta que terminó todo en un Paraguay que era un país bastante próspero, totalmente destruido, el Uruguay por otro lado, y una rivalidad entre los argentinos que yo creo que no se ha dirimido hasta el día de hoy. La rivalidad entre la pretensión de Buenos Aires de manejar todo el país desde la capital y los que en aquella época eran caudillos federales. Pero mismo eso yo encuentro que fue muy confuso, porque cuando uno estudia la Guerra Grande, Rosas supuestamente era un federal, era el capitán de la Confederación, y Oribe peleó con él. Pero Rosas terminó siendo el más bonaerense de todos, posiblemente el más unitario de todos. Es muy difícil para nosotros entender cómo es que Rosas termina siendo federal y Urquiza unitario, porque Urquiza de Entre Ríos defendía los mismos principios que de no centralizar el poder en Buenos Aires, que al final fue lo que Rosas terminó haciendo. Así que yo creo que la Guerra Grande, tratando de explicar desde el punto de vista de los partidos y las ideologías, por decirlo de alguna manera, locales, es muy difícil de explicar. Y a mí me parece que en esto intervinieron fuerzas extranjeras muy potentes, con de un lado un imperio que de alguna forma supo sacar provecho de ello, y del otro nosotros, los países que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, que terminamos pagando la cuenta en todo sentido. ¿Qué gesto estabas haciendo, Juan? No sé si esto complica todavía más. No, decía que sí, que es compleja, ¿no? Es decir, que no se puede simplificar. Bueno, Alejandro, te escuchamos a ti. Ahora Alejandro aclara todo y chao, y se termina. Bueno, muchas gracias por tu confianza, Pérez del Castillo. Realmente me emociona
la confianza que tenés en mí. Te trató de Pérez del Castillo, escuchaste, ¿no? Con esa camiseta celeste que tenés, todavía te sigo teniendo. Sí. Después vamos a hablar de cómo vuelve a pasar lo que pasó anoche, o cómo volvió a pasar hace muchísimos años de anoche. Pero bueno, vamos al tema. A mí me extrañó que Juan no apelara directamente a la economía. Segunda parte. Bueno, no nos vamos a salvar. Parte, de acuerdo. Pero, a ver, tratar de entender la Guerra Grande es dificilísimo. Porque si la concentramos exclusivamente en lo que pasaba entre unitarios y federales en Argentina, por un lado, sin tomar en cuenta lo que pasaba en Brasil, estamos perdidos. Pero sobre todo sin tomar en cuenta lo que pasaba en Europa con relación a las ambiciones, llamémosle económicas, de una manera muy genérica, sobre esta región del planeta. Hace 81 años, aunque fue publicado hace 80, un ilustre uruguayo que se llamaba Luis Alberto Herrera, que era, el bisabuelo del actual presidente, escribió un extraordinario libro, 2 libros, en realidad 2 tomos, que se llama Los orígenes de la Guerra Grande, donde hizo un increíble estudio, para aquella época sobre todo increíble, de la documentación de las cancillerías, del gobierno de la defensa, del Cerrito, de los gobiernos argentinos y sobre todo de Francia y en buena medida de Inglaterra. Y claro, todo esto no se armó, todo este circo de la Guerra Grande no se armó exclusivamente como una consecuencia de luchas entre federales y unitarios. Todo esto fue en una enorme medida fruto de una intervención de las potencias europeas más importantes de la época, particularmente de Francia, aunque también Gran Bretaña y, en menor medida algún otro país, hasta llegando incluso a mezclarse en todo este negocio de Garibaldi. Y, por supuesto, Brasil. Brasil intentando, como siempre, extender sus límites naturales hasta el Río de la Plata, que fue lo que de buena medida consiguió lo vamos a hablar un poco después seguramente. Sí, nos adelantamos a eso con un mensaje de la audiencia. Por ejemplo, Diego señala, el gran ganador de la Guerra Grande fue Brasil al avanzar en territorio sobre Uruguay. Bueno, sin duda, no solo eso, fueron 4 o 5 cosas, pero la más notoria fue que los que ya ocupaban, de hecho, por el 51, lo convirtieron en de derecho, es decir, nos sacaron el Río Grande, o por lo menos un pedazo muy grande de lo que hoy día es Río Grande del Sur. Ahora, pero ubiquémonos en el Uruguay, lo que se llamaba el Uruguay, y antes había sido la provincia oriental, y en el medio la provincia cisplatina. Herrera decía, y tomo nada más que una frase, porque magníficos libros, que bien vale la pena leerlos, tienen una serie de comentarios que por supuesto exceden lo meramente descriptivo o el fruto de la investigación para entrar en opiniones políticas. Pero mire, tomo una frase de Herrera respecto a cómo se puede llegar a entender a Uribe, a Joaquín Suárez, a Rivera y toda la gente que interactuó de uno y de otro lado entre el gobierno del Cerrito y el gobierno de la defensa durante la Guerra Grande. Y tomo nada más que una frase que no es al azar, pero que me parece interesante. Dice Herrera: ni allá ni acá hubo traidores, moviéndose en círculo de fuego, prisioneros unos y otros del medio, sacudidos por tremendos ímpetus, precipitados al infierno de la guerra civil, más envenenada por la guerra internacional, aviesamente alentada por el prosaico interés europeo, todos sin excepción, fueron y actuaron como las circunstancias trágicas, el ambiente y la común deficiencia les permitieran. Esta valoración así muy genérica la realiza para referirse a la gente de la defensa y a la gente del Cerrito, para decirlo de una manera sencilla. Es que fue verdad, estábamos, si uno lo mira con una perspectiva histórica y tratando de desapasionarse, notará que en realidad no puede juzgarse que entre el Cerrito y la defensa hubiera simplemente buenos y malos, ¿verdad? No es así. No puede juzgarse así. Eran simplemente personas que estaban enmarcadas en una guerra que excedía muchísimo a lo que podían confrontar los uruguayos entre sí.
y en la cual los intereses económicos europeos, sin ninguna duda, y como Juan ahora lo va a decir, estaban presionando enormemente para que esto ocurriera. Mucho más allá de las, digamos, limitaciones que generaba la Argentina, en lo que después sería las provincias argentinas, la confrontación entre federales y unitarios. Y por ahora lo dejo, porque hay una muy buena parte de esto que me gustaría hablarla, pero creo que la vamos a hablar en la segunda parte. Sí, de paso anoten la demanda que siempre aparece en estos casos, ¿no? Bibliografía, por lo menos algunas recomendaciones. Ya quedó mencionado en el caso de Alejandro un trabajo, un título en particular, pero después vamos a ver si ordenamos un poco más eso. ¿Decías, Marcia? Voy a mostrar uno entre tantos. Ah, Marcia muestra. A mí me encanta mostrar lo testimonial, la crónica, ¿verdad? Crónicas de Buenos Aires y Montevideo en la Guerra Grande. Exacto, del francés Javier Marmier, que justamente es otra cosa de la que deberíamos hablar, el cosmopolitismo que se instala en Montevideo durante la Guerra Grande. Y además quiero mencionar este libro del que alguna cosa diré también. La Nueva Troya. Nada menos que de Alejandro Dumas o Dumas. Una vergüenza pagada. ¿Una qué, perdón? Esa obra es una vergüenza paga. Paga por quienes querían opinar de determinada manera. Bueno, paga sí, por los diplomáticos uruguayos de la defensa en Francia. Bueno, la picó Alejandro. Ya veremos que trasciende esa interpretación, ¿eh? Pero más allá de esto que ahora aparece con el segundo libro que pone Marcia en la pantalla, y que está interesantísimo por la discusión que genera con Alejandro, me quedé con lo del cosmopolitismo que anotabas en torno al primer libro. A ver, ¿podrías desarrollar un poquito más ese concepto? Sí, en realidad es uno de los tantos temas que podría desarrollar en la segunda parte, pero te digo, una línea. En 1844 prácticamente la mitad de la población de Montevideo era francesa. O sea que esa sola línea alcanza, claro, ¿para qué? Para configurar futuro. Porque en Montevideo se hablaba francés y 20.000, como dice Marcia, 20.000 de los 40.000 habitantes eran franceses. No solo hablaban francés, eran franceses. Eran franceses. En la Guerra Grande peleó una legión italiana y una legión francesa. Sí, y una legión vasca. Incluso hubo algún amago de formar una legión española que después insólitamente pretendió hacer un conato de alzamiento y en plena Plaza Constitución plantan la bandera española y empiezan a gritar muera el gobierno de Montevideo, ¿no? O sea, hubo de todo en la Guerra Grande. Realmente fue un momento de nuestra historia terrible y apasionante. Pero me pregunto cuántos de nuestros oyentes tenían ese dato, ¿no? La proporción de franceses en la población de Montevideo en aquellos años, ¿no? ¿Sabés qué es lo que pasa, Alejandro? Que como yo digo, Emiliano, como yo digo siempre, la historia construye realidad, pero a veces nos olvidamos de dónde vienen los tentáculos más subterráneos de esa realidad. Juan, vuelvo contigo antes de ir cerrando este primer bloque. Yo tengo contradicen un poco eso. Sí, ya que todo el mundo está mostrando libros, yo muestro este. A ver, Gonzalo muestra su propio libro, Luis Costa Bonino, La crisis del sistema político uruguayo, de Luis Costa Bonino. Pero es la crisis del sistema político uruguayo que analiza sobre todo lo actual, pero que se remonta para analizar lo actual al principio y a los orígenes de la creación del Uruguay. Y es un libro muy, muy interesante. Ahora, las cifras que él da son distintas a las que ustedes dicen. Él dice que en Montevideo, de los 30.000 habitantes, solo 11.000 eran orientales. Los otros 20.000 eran 5.000 franceses, 4.000 italianos, 2.000 argentinos, después esclavos liberados. Pero digo, no contradicen nada el espíritu de lo que están diciendo, pero las cifras son... Bueno, dependerá del año, pero la cifra que más se maneja es 40 y 20, ¿no es verdad? Sí. Y 20.000 franceses nacidos en Francia. ¿Y Lozano y Garibaldi qué? Garibaldi vino de Brasil. Garibaldi fue, bueno, pero no podemos hablar de Garibaldi porque si no derivamos demasiado, capaz, ¿no? Para la segunda parte, dice Juan, que está tratando de ordenar esto. Juan, dale tú y completamos esta primera parte. A pedido de la tertulia y por reclamo del público, voy a hablar
de una sola cosa. De la economía. Económico, fundamentos económicos. Y voy a ser absolutamente escueto. En la primera guerra, que fue la de la independencia uruguaya, lo que se peleaba era por la vaquería del sur, por el apoderarse de la vaquería del sur. Los brasileños se querían apoderar de la vaquería del sur, los argentinos también. Bueno, Espera, no sigas. ¿Qué era la batería del sur? la vaquería del sur era el mar de ganado que había en la banda oriental, que se había criado salvaje, se había criado libremente por los ganados liberados por Hernandarias. Bueno, listo, la segunda guerra, ahora, la Guerra Grande, es por la navegabilidad de los ríos. Y lo voy a justificar bastante y voy a presentar un libro sobre esto. Y la tercera guerra, la guerra de la Triple Alianza, es por la yerba. Silencio y alguna sonrisa también. Bueno. No, hasta la navegabilidad de los ríos lo acompaña. Este librito vale la pena también, ¿eh? A ver, sobre la yerba, algo para agregar sobre el planteo de Juan. Es muy simple. No estoy de acuerdo. Creo que en todo caso la yerba habría sido uno de los factores, y para mí bastante menor. Lo que importaba era la tierra, los territorios, la expansión que quería obrar Brasil sobre, por ejemplo, las misiones. Sobre las misiones, que eran las productoras de yerba, tanto para Brasil como para Argentina. ¿Y en qué resultó? En que las misiones quedaron en Brasil y quedaron en Argentina, y una pequeña parte en Paraguay. Y los saladeros, Juan, y los saladeros que desaparecieron en el Uruguay durante la Guerra Grande, absolutamente. Sí. Por la guerra. Y el arreo de ganado en pie, el arreo brutal de ganado en pie hacia Brasil nos dejó despoblados, sin vacas. Bueno, por eso la guerra por las vacas, por la vaquería. Y además, vamos a ver que entre los tratados que firmó Lama figuraba una cláusula que establecía que el trasiego de ganado hacia Brasil no debería tener derechos aduaneros. Bueno, me estabas por mostrar otro libro, Marcia. Sí, te iba a mostrar de Mercedes Terra, que este es un librito bastante breve y muy fácil de leer, que tiene esa virtud, pero que a su vez tiene otra virtud, y es que hace muchas citas de crónicas de todo tipo, como la que mostré antes de Marmier. El título es Montevideo durante la Guerra Grande. Sí. Muy interesante este librito, muy disfrutable además. Y ya que estamos también, a ver, Alejandro, perdón, Alejandro, que ya que estamos, quiero tener presente a Reyes Abadí. Crónica General del Uruguay, ¿no? Sí, señor. Y bueno, Eduardo Acevedo. Bueno. Sí, ¿quién tenía algo? Gonzalo, ¿qué decías? No, yo lo que quiero concluir esta parte diciendo cómo cuando en un conjunto de países nos estamos peleando porque somos blancos o colorados, doctores o caudillos, unitarios o federales, es decir, por principios teóricos inventados, otros con una visión más materialista hacen su negocio, mientras nosotros peleamos por esas cosas, colorados contra blancos, autoritarios, como si eso fuera irreconciliable. Y mientras nosotros, y digo esto porque eso sigue siendo cierto en América Latina en el día de hoy. Juan asiente, Juan comparte. Creo que si seguís un poquito más vas a descubrir el marxismo. Hacemos la pausa y ya continuamos. La Guerra Grande, a 170 años de su final. Tema único en la tertulia de hoy. Así lo resolvieron los integrantes de la mesa. No sé si será único, porque al final capaz que en telegramas hay margen para alguna otra cosa. Pero ya volvemos porque hay otras dimensiones, hay aporte de los oyentes, hay preguntas.